de lo que se comprometió. Entonces genera un desfase en el pago de obligaciones de los clubes. O sea, económicamente no es viable el torneo. Este año, la misma empresa que tiene los derechos de televisión actual señaló en su balance que el primer año de gestión tiene una pérdida de 40 millones de dólares, que este año se calcula llegará a 70 millones de dólares. Entonces, 2 años deficitarios. Entonces, quiere decir que hay un problema serio porque se cambió el modelo. Se cambió. Una situación que muchos no esperaban, que es la que no se presentara ninguna empresa, apareció sorpresivamente y de un momento a otro 1190, ¿no? Se puso en escena esta empresa y la Junta Directiva luego aprobó de manera unánime contratar a esta empresa sin proceso claro alguno. Ahora, la pregunta es más allá de de en qué termine este proceso. Es decir, hay un problema de... es decir, hay una tremenda crisis en el fútbol peruano y si uno cruza el estado actual de los clubes con los requisitos que se deberían tener para ser parte del fútbol profesional en estándares internacionales, yo no sé si 4 clubes o máximo 5 califican. El resto no calificarían porque no tienen estadios, porque no tienen divisiones inferiores, no tienen fútbol de mujeres, no tienen baños, no tienen nada. Entonces, ¿cómo se puede cambiar esa situación si no se usan los recursos de la federación, que son los principales, son los ingresos, ¿no es cierto?, por las transmisiones, para distribuirlos de tal manera que, por supuesto, los clubes más grandes reciban lo que les corresponde, pero se le dé recursos a los clubes menores también para que puedan crecer, ¿no? Y mejorar eso el fútbol. A ver, Nicolás, al final ahí hay una discusión de fondo, porque es decir, los que patalean al comienzo, los que originan esta investigación son los que están perdiendo los derechos, ¿no? Y lo que querían era quedarse con los derechos. Ahora, ¿eso resolvía la situación del fútbol peruano? No creo, ¿no? Nicolás, te explico un poco cómo es la historia, ¿no? La historia que te dice, cuando había el anterior consorcio que manejaba los derechos de televisión del fútbol peruano, no solamente se financiaba el torneo de Liga 1, se financiaba los gastos administrativos que ocasionaba el torneo de Liga 2, se financiaba los gastos del torneo de reserva, se financiaban los gastos del torneo de fútbol femenino. Cuando se hace la licitación, la nueva licitación, solamente se financian a los clubes de Liga 1. Directamente a ellos, ya no los gastos administrativos. Se deja de lado Liga 2, se deja de lado reserva, se deja de lado fútbol femenino. Acá el inicio de todo este problema es que la federación, durante la gestión de Edwin Oviedo, asumió el control absoluto del fútbol peruano, le quitó la organización del torneo a la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional que preside hasta hoy el doctor Romero, Oscar Romero. Le quita, entonces la federación quiere hacer el negocio de los derechos de televisión, del marketing, de la comercialización de los productos, de la publicidad estática. Al final no tiene la capacidad administrativa para hacerlo bien. Entonces, cuando se produce todo este tema, llega la nueva licitación y solamente financian directamente a los clubes de Liga 1. A los de Liga 2 ya no les dan nada, no hay quien financie el torneo de reserva, no hay quien financie el fútbol femenino, ni hay quien financie los torneos juveniles. Con el paso del tiempo, los derechos de televisión han ido perdiendo fuerza porque, como hemos visto en los últimos días, el que tiene los derechos actuales no está cumpliendo en tiempo y en forma con el pago de lo que se comprometió. Entonces genera un desfase en el pago de obligaciones de los clubes. O sea, económicamente no es viable el torneo. Este año, la misma empresa que tiene los derechos de televisión actual señaló en su balance que el primer año de gestión tiene una pérdida de 40 millones de dólares, que este año se calcula llegará a 70 millones de dólares. Entonces, 2 años deficitarios. Entonces, quiere decir que hay un problema serio porque se cambió el modelo. Se cambió el modelo y eso es lo que nosotros dijimos Claro, hace mucho tiempo. Pero la pregunta, Johnny, ahí
es que el modelo no es el modelo que demanda la FIFA. O sea, si tú No, quieres no, ser no, no. parte de la FIFA, o sea, en todos lados quien maneja los derechos son las No, federaciones, ¿no? está bien, pero por ejemplo, te pongo un ejemplo cercano, Ecuador. La Federación Ecuatoriana le cedió los derechos de televisión, la comercialización de los derechos de televisión a la Liga Pro, que se llama. Claro. Y los clubes son los que deciden con quién contratan, los clubes son los que deciden, no la federación, con quién contratan y a quién le venden sus derechos. Acá no, acá todo lo maneja la federación, lo manejó la federación. Y la denuncia que inicia Óscar Romero es firmada también por algunos clubes que se consideraron en ese momento perjudicados o agraviados. Me parece que estaba la Alianza, estaba Cinciano y no estoy seguro si estaba Melgar. Entonces, hay clubes que firman esa denuncia contra la federación. Acuérdate que en el año 23 hubo mucha presión y amenaza contra clubes que si no firmaban con el nuevo, con el nuevo dueño de los derechos de televisión no jugaban. Hubo un escándalo en Cusco, con Cusco FC, hubo un escándalo en Matute, que se metió la policía, la fiscalía, los amenazaron a los clubes y todo eso forma parte de la denuncia. Ya, pero Entonces, es ahí se decir, inicia, a mí lo que me preocupa de todo esto es decir, bueno, abrieron la caja de Pandora, digamos, Nicolás, porque tú sabes cómo es el fútbol. claro,